No apunté en el pizarrón, pero el tema que vamos a abordar en esta mañana va a ser el Espíritu Santo y la santificación. Y busquen por favor en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, en Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13, por favor. Y aquí está el versículo que vamos a usar para este estudio como base. Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 13. Y dice aquí lo siguiente, la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Segunda de Tesalonicenses, repito, 2:13. Y dice: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud o salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Ahora vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la ayuda a Dios para este tema que vamos a tocar el día de hoy. Señor, gracias te damos una vez más por tenernos aquí a cada uno de nosotros. Te queremos pedir tu ayuda, Padre, para poder entender este tema de tu Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Que nos ayudes, oh Señor, a entender este tema tan importante que es el proceso de santificación para cada uno de nosotros, y que, Señor, nos animes y nos ayudes a cooperar con tu Santo Espíritu y que podamos ser, Señor, las personas que tú quieres que seamos en este mundo y en el venidero. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de que nos concedes una vez más estar aquí en este púlpito y en esta misión, Señor. Ha sido de tu voluntad, Señor, y de tu agrado que estamos aquí cada uno de nosotros. Es por tu pura misericordia y nada más, y tu gracia que son nuevas a cada mañana. Te damos las gracias, te pedimos tu ayuda para poder estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar nuestro tema. Y el Espíritu Santo da vida tanto espiritual como físicamente. Lo veíamos en el tema anterior, en la gracia común, ¿verdad? O sea, el Espíritu pues se encarga de hacer muchísimas cosas, pero como vamos a verlo en esta mañana, se encarga de nuestro proceso de santificación, y Él da poder para servir y glorificar a Dios, al Dios verdadero. Y en realidad este es un milagro del Espíritu Santo en la obra de cada creyente. Hay una diferencia abismal entre la vida espiritual y la vida física, y es evidente que esta vida espiritual es enfermiza, como vamos a verlo. Nosotros estamos aquí en este mundo, somos creyentes, pero esta vida espiritual, como lo vamos a ver, es enfermiza, y al referirme con esta palabra enfermiza quiero decir que pues no está completa este proceso de santificación, es defectuosa, no está completa, y veremos más cosas, porque es un hecho que aún siendo cristianos seguimos pecando. A veces pecamos tanto, a veces no queremos pecar, a veces caemos en pecado, ¿sí? Y actuamos en ocasiones como si no fuéramos creyentes, ¿no? Como si estuviéramos muertos, pero pues a la verdad no estamos muertos, ¿verdad? Solamente los inconversos son los que están muertos espiritualmente, pero como vamos a verlo, si hemos nacido de nuevo, tenemos esta vida espiritual. Ahora, en ocasiones también somos tan débiles que esta debilidad o debilidades no son para muerte, ¿no?
son curables, como vamos a verlo, ¿no? Cada pecado que nosotros hacemos, cada pecado que nosotros cometemos, y es todo lo contrario. En el caso del creyente, estas debilidades van y desapareciendo, y ya lo sabemos a través del tiempo. El pecado va a ir desapareciendo gradualmente, y no hay duda que realmente, repito, somos enfermizos, y que cada uno de nosotros pecamos sin alguna duda, ¿no? Eso nos lo dice nuestra propia experiencia sin alguna duda. Todo cristiano está consciente de cada pecado. Cada uno de nosotros estamos conscientes de que pecamos en esta vida, y a veces inclusivemente podemos sentirnos decaídos, debilitados, sin triunfo en el pecado, y a veces exclamamos, como Pablo dijo en Romanos 7:24, no lo busquen, lo estoy citando para ahorrarnos un poco de tiempo. Pablo dijo aquí, dice: miserable hombre de mí. Muchas veces nos sentimos de esta manera. Ustedes no me dejarán mentir. Humildemente percibe la necesidad. Como creyentes necesitamos orar, pedir la ayuda de Cristo, y Cristo nos enseñó en esta lucha del pecado, y estamos, repito, conscientes de que pecamos una y otra vez. Llegamos al grado de la escritura que dice en Mateo 6:12, si somos creyentes decimos: perdona nuestros pecados. Constantemente estamos pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en pecado. Como Pablo está en este proceso de santificación, como él se daba cuenta, hablando de él, de su miseria espiritual, y repito, en Romanos 7 clamaba: miserable hombre de mí. Muchos, hablando de este versículo, entre paréntesis, pensaban que Pablo no era creyente. Ha pasado que también nosotros dudamos de nuestra salvación. Estamos en este proceso, hemos llegado a pensar que seremos creyentes. Así nos pasa, ¿no es cierto? A Pablo le pasaba, y fue exactamente cuando dijo Isaías lo mismo. Vean, en la vida espiritual, en la vida cristiana, yo no he sabido, yo no conozco, a lo mejor ustedes sí conocen a alguien que es impecable, ¿no? Hablando de los profetas, hablando de los apóstoles, alguien que por ahí probablemente esté, que no lo hemos visto, no lo hemos localizado, que realmente no peque. Pero traigo un ejemplo aquí del Antiguo Testamento, el ejemplo de Isaías, que tuvo una visión de Cristo en su templo, en el cielo, y es de Isaías 6, versículos del 1 al 5. No los vamos a buscar, yo los traigo, los vamos a citar, y vamos a ver qué este hombre, quién era. En realidad era un profeta, pero vean su declaración aquí en la escritura. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Repito, aquí estaba teniendo una visión de Cristo antes de venir a este mundo. Versículo 2 dice: y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quinzales, o las columnas, se puede decir, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó, se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí. Vean, aquí está el punto. Él reconoció su pecado, estaba teniendo una visión de Cristo, y dice: ay de mí. Lo mismo que Pablo: miserable hombre de mí. Este profeta viene a decir en un sentido lo mismo. Dice que soy muerto, y que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios que inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este hombre, ¿quién era? Un profeta de Dios. ¿Y cómo se sentía?
no se sentía impecable, se sentía pecaminoso, se sentía manchado delante de Dios, y además él vivía rodeado de personas pecaminosas, como lo dice aquí, en un pueblo, dice, y obviamente metido de por medio del pueblo de Israel, igual. Y así pues no hay ninguno completamente santo en esta vida, ¿sí? Ni siquiera de los santos más destacados de Dios, como en el caso de Isaías, ¿sí? Ni en el caso de él. El hombre no regenerado sigue pecando y él es enfermizo, ¿sí? Esto plantea un problema, hermanos, y vamos a hacernos una pregunta: ¿cómo puedo yo dominar mi ira? Les hago la pregunta y obviamente es para mí. ¿Cómo puedo yo dominar mi envidia? La pornografía, la hipocresía, el enojo, los deseos sexuales, ¿no? Y agrégale más. ¿Cómo? Otros males que moran dentro de mí, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo cristiano está preocupado por estos pecados. Debe de ser obvio, ¿no? Todos nosotros. Y buscamos en medio de esta batalla y en medio de esta lucha un triunfo sobre el pecado en nuestras vidas. Les vuelvo a preguntar, ¿cómo lo lograremos? ¿Cómo? La respuesta, vean, hermanos, está en este libro. ¿Cómo lo vamos a ver? Aquí está la respuesta. ¿Cómo puedo yo dejar de hacer todas estas cosas y aún más? El Espíritu Eterno de Dios es la fuente de la santificación. ¿Cómo vamos a verlo? Para aclarar esto en forma total, es necesario analizar dos soluciones. Y digo dos soluciones y lo voy a poner entre comillas, como lo vamos a ver, ¿no? Dos supuestas soluciones que el mundo nos puede dar, ¿verdad? Hay muchas, pero hay dos. Vean, y estas dos, lo pongo entre comillas, estas dos supuestas soluciones, vean, no es bíblico, es erróneo, pero las tenemos que ver y analizar y llegar a una conclusión: cuál es la verdadera solución, en cómo es que podemos mortificar nuestros pecados y cómo podemos ser triunfantes y cómo ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo. La primera solución dice: luche contra el pecado lo más que pueda. Nos dicen estas personas, vean, una de ellas dice: si tú tienes un amigo, un consejero te va a decir, y estás hablando de este tema de la mortificación del pecado, él te va a decir de esta manera. Esa es la primera. La segunda, ¿cuál es? Otros nos dicen: no luches contra el pecado, diametralmente opuesta. Unos dicen: échale ganas. Por el otro lado, ¿qué te dicen? No hagas nada. Vean, no hagas nada. Si descubrimos el error de estas dos soluciones, entenderemos su forma más precisa, cuál es la única solución genuina a la cual podemos llegar. ¿Cuál sería? ¿Ustedes a cuál solución llegarían? A la respuesta bíblica, como vamos a ver. Y yo les dije: aquí está la solución. La primera respuesta que vimos nos manda a confiar en nuestra propia fortaleza. Pone la santificación sobre de nuestros hombros, sobre de nosotros, sobre de nuestra responsabilidad. Y se nos dice que controlemos nuestros deseos pecaminosos por medio de la razón. Tú puedes mortificar este pecado con tu razón. Vean, no te dicen: tú puedes hacerlo. De hecho, se los voy a confesar, eso era lo que yo quería hace 35 años. Yo me debatía con un amigo constantemente de estos temas y le decía: nosotros podemos. Y esto es así, pero vean, se muestra lo razonables que son nuestras obligaciones para con Dios. Se mencionan las consecuencias del pecado, tanto para el cuerpo como para el alma, aquí en la eternidad, ¿no?
Si se sabe lo que es bueno y santo, se agrega, sea el Señor de su propia vida. Nos dicen, tú puedes hacerlo, tú eres el Señor de tu propia vida y tú puedes hacerlo y puedes acabar con el pecado por ti mismo. ¿No? Te dicen, domina todas tus tendencias malas, ejercítate en la disciplina, Víctor, de la voluntad, de los buenos propósitos, siga el buen ejemplo de un buen hombre. Muchos que agarran, tienen un modelo a seguir, ¿no es cierto? Los mundanos y los supuestamente cristianos agarran, yo me gustaría ser como este hermano, como este pastor, como este apóstol, como este y aquel, ¿no? Y agarran un modelo de hombre, y eso es lo que te dicen, sigue este modelo. No, ¿a ti cuál te gusta? No, pues si las mujeres igual, a mí me gusta fulanita, sultanita, menganita, y es igual a los hombres, así te dicen, agarra un modelo, y ese adopta. Vean. Si conocemos lo que es justo y utilizamos nuestra razón y la voluntad, podemos vencer el pecado con nuestra propia fuerza. Te vuelven a decir otra vez, esto tú lo puedes hacer por tu propia fuerza. Esa es la primera respuesta y podemos seguir y decir más cosas. La segunda respuesta, es la solución, es creer que no debemos hacer nada. Tú no hagas nada, vean. Tú quédate sentado, crúzate de brazos y todo va a marchar sobre ruedas. No hagas nada. ¿Quién te dijo? No, todo lo va a hacer Dios por ti. Así nos dice, todo lo va a hacer por ti, tú no hagas nada contra el pecado, sino déjalo a Cristo y Él lo hará por nosotros. Vean el punto, la segunda solución o supuesta solución. Es la diferencia entre las dos consignas, hacerlo todo y no hacer nada, no hagas nada. Ciertos líderes afirman, por ejemplo, que la liberación del pecado, entre comillas, no se consigue con la lucha y el esfuerzo penoso, con propósitos serios y la autonegación. No, si el hombre hace algo para vencer el pecado lo vencerá usted. No, usted no haga nada. Usted quédese tranquilo, usted quédese quieto en su banca, en su casa, relájese, estése en su confort y todo va a ir muy bien. El hombre debe, nos dicen, simplemente dar la oportunidad a Dios. Así nos dicen, ¿no? ¿Para qué? Para que tome posesión completa de su personalidad. De su personalidad y usted, y el Espíritu Santo desea librarle, vean, de su personalidad, pero vean, no puede hacerlo hasta que el hombre se lo permita. No se oponga al Espíritu, usted deje que Dios haga todo por usted. Vean, eso es lo que nos dicen estas dos supuestas soluciones. Sí. Vean, en los Estados Unidos de América, Hannah Vital Smith se escribió un libro que se titula El secreto del cristiano para una vida feliz. Puso de relieve que el cristiano se debe entregar por completo a Dios. Tú entrégate a Dios, hermano. No te estés esforzando para nada, entrégate a Él y Él hará, repito, todo por ti. El alfarero debe desarrollar toda la labor, dicen, simplemente que permanezcamos quietos, pasivos, tranquilos, sin ponerte nervioso. Otro escritor, Trowell, en inglés es su apellido, otra persona, escribió otro libro en su movimiento y el libro se titula Vida Victoriosa. Y vean qué dice este hombre, surgió la consigna de abandónense a Dios. También dijo, si no es fácil, no es bueno. Vean lo que este hombre dijo. No debemos tratar de no pecar, dice, tales esfuerzos pueden y de hecho así lo hace impedir el triunfo, dice. Cuando el triunfo se alcanza, será un triunfo por la libertad y no un triunfo por la lucha. Vean lo que esos hombres han dicho, de un extremo al otro extremo. Libertad, decían, libertad sin esfuerzo de todos los impulsos pecaminosos. Por consiguiente, basta de esforzarse y dejen que Dios lo haga todo. ¿Sí? Ahora,
Estas dos soluciones acerca del triunfo del pecado, vean, no son bíblicas. No son bíblicas. El hombre, vean, nunca, hermanos, vamos a alcanzar la santidad solo con el más grande esfuerzo personal, nunca. Como vamos a verlo, se necesita algo más, se necesita ayuda sobrenatural. El hombre tampoco puede conseguir el triunfo simplemente confiando en la ayuda sobrenatural, sin esforzarse con todo lo que hay en él. Tampoco. Entonces, ¿cuál es el secreto de la santidad? ¿Cuál vendría siendo el secreto de la santidad? Según la palabra de Dios, vean, se encuentra en una actividad doble. ¿Y cuál es esa actividad doble? Vean, es la acción de Dios en nosotros y nuestra propia acción también. Es eso. Este es el camino del triunfo para el cristiano. Tenemos que nacer de nuevo, le dijo Juan, en el Evangelio de Juan, Cristo le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Sin este nacimiento, vean, espiritual, sin un cambio de corazón, nunca vamos a hacer nada. Nunca, jamás. Es lo que dice Juan 3 al 8. Es lo que aquí Cristo tiene una entrevista con este principal de los judíos y ustedes saben la historia de qué están hablando ahí, ¿no? Y lo primero que se necesita para conseguir, vean, este triunfo sobre el pecado en nuestras vidas es la acción regeneradora del Espíritu Santo. Si no tenemos este nuevo nacimiento, vean, esta es la base de todo. Si no tenemos este nuevo nacimiento, no vamos a hacer nada en absoluto. Vean, escuchen bien. Con el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida. Jesucristo viene bien a morar en nuestro corazón y quedamos místicamente unidos a Él. Vean este punto. Esto lo dice el Evangelio de Juan y busquen en Juan 14, 23. Juan 14, 23. ¿Ya lo tienen? Dice, creo que apunté mal el versículo, pero bueno, el versículo lo apunté mal. El versículo habla de que Cristo y el Padre vienen a morar, creo lo han estudiado ustedes, vienen a morar en el creyente. Eso es a lo que me estoy refiriendo. No se trata, vean, cuando viene Cristo no se trata de una unión como nosotros los amigos, no se trata de ese tipo de unión. Yo tengo mis amigos, ellos se juntan a mí, yo me junto a ellos, ustedes tienen sus amigos, me explico, pero no es ese tipo de amistad, de morada, no. Antes bien es una forma, vean, ontológica, lo que el Espíritu Santo y Cristo vienen a hacer en el creyente. Viene a morar en nuestra vida y queda unido a nosotros. ¿Sí? Y de esta realidad podemos decir también como Pablo, no lo busquen, aquí traigo Gálatas 2:20, que es lo mismo. Aquí dice más de lo que yo estoy diciendo aquí de Juan. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, vean, crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean, aquí está esta unión mística, esta unión ontológica a lo que yo me refería anteriormente. En Juan, no lo busquen, también lo tengo aquí. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vean, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Otro versículo, Juan 17:21 nos dice, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, vean, una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. En Efesios 4:16 nos dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado, cimentado entre sí por todas las junturas de su alimento que percibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Más de lo mismo. ¿Sí? Ahora, cuando el Espíritu Santo
regenera, repito, de esta manera se establece esta unión con Cristo. Les decía, es importante entender este tema. Para poder vivir una vida espiritual, para poder mortificar el pecado, para poder vivir una vida santa, se necesita esto. Esto es lo que necesita el principio. Esta es la base, esta es la plataforma donde todos ser parte en adelante para poder vivir una vida espiritual. Entonces le sigue el triunfo, vean. Sí, y a partir de ese momento el creyente, tenemos batallas, como ya lo dije, lo voy a decir, sí, pero el creyente no queda vencido, va mortificando el pecado gradualmente, constantemente, como dice la Biblia, y va siendo conforme a la imagen y semejanza de Cristo, va siendo conformado a como fue Adán al principio, ¿verdad? Vamos siendo conformados como a nuestro primer padre Adán, cómo fue Adán hecho, construido, perfecto, a la imagen y semejanza de Dios. Ese es el propósito de la venida y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, restaurar a una nueva raza, de la raza caída a la raza nueva. Eso es lo que la Biblia nos enseña y ustedes saben desde un principio. Está claro que no hay una erradicación completa del pecado, estamos conscientes de eso, pero vean, sí hay un triunfo que queda garantizado en un momento de forma que Juan puede describir en Juan, no lo busquen, en 1 Juan 5:4, vean qué nos dice, porque todo aquello, vean, que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y esta es la victoria, vean, no es la derrota, dice Juan, esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, ahí está, el nuevo nacido, el Hijo de Dios va a vencer tarde o temprano. Ahorita no los veo ustedes conformados a esa imagen, ni yo tampoco, pero vean, vamos a llegar a un punto en que vamos a llegar ahí, como lo estamos viendo, gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo, voy a citar otro versículo de él, puede afirmar enfáticamente esto que estoy diciendo. Apúntenlo, en Romanos 6:14, vea lo que dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estás bajo la ley, sino ¿dónde? Bajo la gracia. Esa es la garantía. ¿Sí? Voy a citar otro versículo más de lo mismo. En 1 de Juan 1:8 dice, el pecado queda derrotado, el pecador triunfa, claro que enseguida, ¿verdad? Aquí vemos como Juan nos dice que el pecado no nos va a vencer, sino todo lo contrario, el pecado queda aniquilado a través del proceso de santificación. Y nos dice aquí, 1 Juan 8, dice, si dijéremos que no tenemos pecado, vean, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. O sea, nosotros no estamos diciendo que no tenemos pecado, somos pecadores, sí, pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es el que nos ayuda a mortificar este pecado, y es por eso que al final de cuentas seremos las personas que Dios desde un principio, con el caso de Adán, quiso hacer. Pero vean, pero será en contra de nuestra voluntad, de forma que de manera que ya no obramos aquello, sino el pecado que mora en nosotros. Romanos 7:17. Vean, hay veces que podemos pensar que no hay esperanza para mortificar el pecado. ¿No es cierto? Hay veces que llegamos a un punto en que decimos, el pecado me va a alcanzar, me va a destruir. Hay ocasiones en que pensamos y sentimos, dice, el pecado me va a matar. A mí me sucede a menudo esto. Pienso y tenemos una lucha constantemente en contra del pecado, que a veces dudamos de ser creyentes, a veces pensamos que no vamos a llegar al final de la carrera. Pero vean, sin embargo, el que es nacido del Espíritu Santo, vean, y está unido a Cristo, no se puede abandonar al pecado. No podemos aventarnos y no podemos tirarnos al pecado, ni aventar la toalla y decir, se acabó esto. Dicen los hermanos aquí que están de la marina, no puedo tirar el casco.
no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque está muerto al pecado y el pecado no puede tener poder en mí. Ese es el punto de esto. Esto es lo que la Escritura dice, como lo estábamos mencionando al principio. El pecado podrá, dominarnos en ocasiones momentáneamente, en distintas maneras, en distintas formas. Ustedes lo saben, más que nada, en sus propias vidas, pero en último término quedará completamente erradicado en todas sus formas posibles, en todo. Hay veces, hermano, que tú no puedes vencer este pecado que te quiere dominar y te quiere dominar, pero si eres nacido de Dios lo vas a terminar destruyendo. Y no nomás ese, vienen, estás luchando con uno y ya lo acabas de matar y dices, ya lo maté, y de pronto se te deja venir uno, otro y otro, y así es. Pero el pecado va a quedar destruido al final de cuentas. El pecado podrá, repito, dominarnos de diferentes maneras, pero gracias a Dios que ya nunca vamos a tener que ver con él. El pecado, es nuestro enemigo, pero aún así con mayor razón debemos de acabarlo. El diablo ha recibido un golpe mortal y está condenado y sigue luchando aún moribundo, sigue tentándonos, sigue desanimándonos, sigue haciendo tantas cosas, pero aún nuestro gran enemigo, que es el diablo, está vencido ya, está acabado ya, pero sigue tentándonos, sigue como a Cristo, ¿no? Nos sigue susurrando a nuestros oídos, a nuestras mentes, a nuestras conciencias, nos está atormentando constantemente, pero Él ya está perdido y Él no va a hacer nada en contra de nosotros, a menos de que Dios se lo permita, ¿no? Como en el caso de Pedro. El triunfo se puede comprobar al de la victoria aliada. Traigo un ejemplo aquí. En el 1945 hubo una guerra entre Estados Unidos y Japón. Y ganaron obviamente los americanos, ¿verdad? Y cuando llegaron ya a las islas de las orillas de los japoneses, dijeron, nos rendimos, paz, ya no queremos guerra. Pero ahí salió uno que otro que todavía quería pelear, ¿no? Y así nos pasa a nosotros, ¿no? El pecado ya está vencido. Cristo ya lo venció por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Y lo está erradicando ahora, como lo estamos viendo, por medio de su Espíritu Santo. Y así nos sucede, ¿no? Ya el pecado ya lo destruyó Cristo en la cruz. La muerte, el pecado, ¿y quién más? A los tres grandes enemigos los acabó. Entonces tenemos la victoria del lado de nosotros. Así también en la vida de todo aquel que está unido a Cristo, Jesús ha conseguido el triunfo. Ya lo tenemos, para que nos animen, ¿no? Ya lo tenemos. No vamos a pensar, híjole, no sé si vaya a terminar, no sé cómo vaya a terminar esta guerra. Estamos sumergidos en una guerra espiritual, pero ya está el triunfo hecho. De hecho, no por nosotros, es por Él, y la garantía es Él. Satanás y el pecado han sido, escuchen bien, derrotados ya. Ya ha sucedido, pero sigue habiendo, guerra de guerrillas, pero el triunfo se ha conseguido, repito. Es cuestión de tiempo de que el pecado quede eliminado. En ese sentido bíblico, es posible hablar de la vida victoriosa. Dice 1 de Juan 5:4 lo siguiente: porque todo aquello que es nacido de Dios, dice, vence al mundo, y esta es la victoria, que vence al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Lo vuelvo a repetir, ya lo hemos visto, pero es de nuevo verlo, ¿no? No es fácil describir la acción santificadora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un misterio. La Biblia indica que la santificación es principalmente la obra tercera de la persona de la Trinidad. El Espíritu Santo regenera. Juan 3, si lo quieres apuntar, esta es la obra misteriosa, pero la está haciendo, ¿no? El Espíritu Santo nos regenera desde un principio. Juan 3, repito, versículos 5 al 8. El Espíritu Santo renueva. Tito 3:5. El Espíritu Santo santifica. 2 Tesalonicenses, que es nuestro texto que nos está ocupando, 2:13. Y 1 de Pedro 1:2. El Espíritu Santo nos guía. Romanos
8:14, ¿sí? Y escribe, vean, en el corazón, vean este versículo, 2 de Corintios 3:3. ¿Qué es lo que hace también? Esto es lo que hace el Espíritu Santo en cada corazón de cada creyente. Vean, 2 de Corintios 3:3. Toda esta obra, ¿no? Dice Pablo aquí a los Corintios: siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, que del corazón. Aquí está, la ley de Dios está en nuestro corazón, y Pablo dice claramente también esto en Romanos 8:9. Estos versículos nos indican que el Espíritu Santo es absolutamente esencial para esta vida victoriosa en Cristo. El que no la posee, vean, no pertenece a Cristo. Por eso muchos fracasan, ¿no? Que creen que son cristianos, pero no lo son. Pero ya sabemos cuál es el problema. El problema es que desde un principio te engañaste o te engañaron, y pensando que tú eres creyente y no eres creyente. Esto nos debe de servir ahora a los que estamos aquí y a un servidor como un autoexamen todavía. ¿Por qué no avanzo en la vida espiritual? ¿O por qué esto? ¿Por qué siempre estoy constantemente cayendo y fracasando? Primero, y podría haber muchos motivos. Uno de ellos es que, vean, es que Dios no ha hecho la obra en ti, y mientras no haya esa obra en ti no puedes hacer nada de esto. Hay que verlo, ¿no? Y esto es lo que luego pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu no está en el creyente y la persona no pertenece a Cristo, y no hay un principio de vida espiritual, no hay nada. Estás estás tú como los católicos o como otras personas, ¿no? Que tratan de justificarse a sí mismos por medio de sus obras, viviendo unas vidas según santas, apartadas del pecado, pero el pecado tarde o temprano los va a destruir, a final de cuentas. Y eso es lo que llega a pasar, ¿no? Y de aquí que si Cristo ha de santificar, vean, a un creyente morando en él, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de la obra de su Espíritu Santo. No hay otra. Lo vamos a seguir viendo. No hay otra manera de que podamos ser santificados. No hay otra manera en que tú puedas dejar tu pecado. No hay otra forma en que nosotros podamos dejar nuestro pecado, cada uno de nosotros. No. La segunda característica, esta es la primera característica de la obra del Espíritu Santo. La segunda característica de la obra del Espíritu Santo en su obra de santificación es que el Espíritu Santo, al igual que en la regeneración, toca el corazón, el alma y el hombre. O sea, ahí está. Esto es lo que hace, ¿no? Hace estas cosas. Y no se vale simplemente de la persuasión moral, racional, y deja luego que el hombre se santifique, sino vean que constantemente, repito, toca las entretelas más íntimas de nuestra alma. Ahí está dentro de nosotros, trabajando, obrando, siempre diciendo: no hagas esto, Víctor, vete por acá, esto no te conviene, y así nos va guiando constantemente a cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí es donde el hombre no puede ni cooperar ni resistir. Muchas veces le resistimos. Cuando Él nos dice una cosa, le resistimos, pero no debemos resistirlo. Él entra en acción y nos está guiando, nos está ayudando, nos está guiando, nos está impulsando a orar, nos está impulsando a leer la palabra y todas estas cosas que ustedes ya saben. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Y el resultado es que surgen buenas obras, ¿ya? ¿Por qué? Porque el árbol depende de su naturaleza y del corazón que emana de cada uno de nosotros. Proverbios 4:23. Cristo dijo, hablando de los hombres, que el árbol malo no puede llevar buen fruto. Me explico, y lo invierte. ¿Y qué dice? ¿Cómo es que el árbol puede llevar fruto como debe de ser? Por su propia naturaleza. Tienes que cambiar la naturaleza del hombre para que el hombre pueda producir obras. Eso es lo que queremos decir, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y gracias a Dios que la santificación, el Espíritu Santo opera en esa esfera constantemente, subsecuentemente en nuestra alma, donde no podemos resistir al Espíritu Santo.
no debemos. Y repito, muchas veces sí caemos en ese error, ¿no? Prefiero estar con mi cel, dijo un hombre, te va a salir cáncer en tu dedo, deja el cel, por favor. O estamos ocupados en otras cosas y el Espíritu te está impulsando, vete a orar, vete a leer, Víctor, vete a esto, ¿no? El Espíritu Santo siempre está constantemente moviéndonos, ¿no? Santificándonos, siempre, ¿no? Impulsándonos hacia Él. En tercer lugar, el Espíritu Santo hace, vean, todo el hombre puede, todo lo que nos indica en la palabra de Dios, el hombre puede ser afectado en su santificación. El Espíritu Santo es el que nos impulsa, el Espíritu Santo es el que nos hace cada día más ser anhelantes, ser conforme a Cristo. Vean, no santifica, el Espíritu Santo es algo muy importante que vamos a decir. El Espíritu Santo no solamente santifica mi mente, ni mi voluntad, por ejemplo, de manera que se decida obrar el bien, pero por otra parte no entiende el bien ni lo ame, no, obra en todo nuestro ser, mente, emociones y volición. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica a todo el hombre en todo su ser, no deja una parte afuera, no, vean, el Espíritu Santo trata con todo el hombre completo, con todos nosotros, se puede decir, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. El Espíritu Santo, vean, hace todas estas cosas y nos da una santificación completa, vean, en el nuevo nacimiento. Ahí lo introduce, ahí lo empieza y todo su ser es encaminado, vean, desde un principio empezamos a andar en santidad, un poquito, ¿no? Con una poca de fe, ya nos hemos arrepentido, todo el proceso de santificación, y de ahí en adelante empieza el creyente a andar en santidad de verdad. Es parecido al nuevo nacimiento, al crecimiento de un niño, ¿no? Que es creado, que es nacido, ¿no? Físicamente, un bebé, ¿no? Cuando nace, ¿a poco se queda por 2-3 años en su mismo estado físico? No, va creciendo. Primero la mamá le da el pecho, después ya más adelante le empieza a dar mamila, y después, ¿qué sigue? Le empieza a dar papilla, y va creciendo el niño y empieza a comer sus primeras cucharadas de comida ya sólida, le da carne, le da por porciones, ¿no? Y ves como el ejemplo de un bebé cuando nace, así es un bebé espiritual, no se queda, no nos quedamos estancados, seguimos adelante, vamos en este proceso de santificación. El Espíritu Santo es lo que hace, repito, en cada uno de los creyentes, de manera semejante. El Espíritu Santo regenera, santifica a todo el hombre, lo vuelvo a repetir. Puede que al principio sea simple, ¿no? Puede ser que al principio las madres que tuvieron a sus hijos, luego nosotros nos daba un susto con Joel o Efraín, no crece, creo que no pasa de ahí. Tenemos en la pared 1 metro que dibujé con el lápiz, y los poníamos y los medíamos, y a ver cuánto mide ahora. No, pues mide esto, y a ver, vamos a medirlo después. No, pues creo que está igual, y nos alarmábamos, ¿no? América y yo, pero ya después ya vimos, no, ya creció 5 centímetros, ay, qué bueno. Y así es con cada uno de nosotros. Nos da risa, ¿verdad? Pero así es. Así es. El creyente, la nueva creación de Dios va creciendo conforme a la medida del que lo crió. Así es con cada uno de los verdaderos creyentes. Va creciendo, va madurando, va siendo santificado, va creciendo en el conocimiento de Dios, en su sabiduría, en su temor, en todo lo que la Biblia nos dice al respecto de estas cosas. ¿Sí? Vean, y puede ser que los que están aquí, bebés que han nacido de nuevo, pueden ser, no avanzo, yo quiero ser como mi hermano, quiero ser como el pastor. A veces me han dicho a mí, le digo, espérate, tenemos en la iglesia bebés que van apenas, les tenemos que dar el pañal, cambiar el pañal, dar la mamila, pero ya quieren ellos andar como el hermano Moisés, o quieren andar como el hermano Enrique. Digo, no puede ser eso. Espérate. Quieren jugar fútbol,
quieren agarrar el patín, ¿no? Pero no se puede, espérate. Y así es. Pero vean, pero queda afectada cada una de sus partes del creyente y va a crecer, vean, va a crecer sin alguna duda. No se desarrolla su comprensión, emociones y voluntad de manera de detrimento. Eso no es así. Te digo, es un proceso. No crece ahorita y ¡pum! Ya está. Como Adán, no. Dios lo creó, pero ya en edad, no. Esto es muy diferente, esto no es así, es paulatinamente, va creciendo cada día en sus partes, en sus partes espirituales, ¿no? En el amor hacia Dios, en la paciencia hacia los demás, en el amor al prójimo y todo, lo que quieras decir. Sí, es perfecto en cada una de ellas, pero imperfecto en grado. Vean lo que estoy diciendo, es ya perfecto, pero imperfecto en grado. Ahora, esta total obra del Espíritu Santo se reduce a pasajes como Proverbios 4:23. Vean rápidamente Proverbios 4:23, por favor. ¿Qué dice aquí Salomón? Proverbios. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice aquí la Escritura lo siguiente, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vean, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Esto es lo que tenemos que guardar más que todas las cosas. Sí, la palabra, todo, pero mi corazón, porque dentro de todo mi ser va de por medio de mi santificación, el cual nos dice que el corazón es el que dirige, vean, todas las actividades del hombre. Este es nuestro centro. No se está refiriendo a nada más a este instrumento que está aquí, no se refiere a todo el hombre completo. Cristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos en Mateo 7, 20, 23, ahí donde Cristo enumera el pecado que procede de nuestro corazón. No es de nada más, es de todo nuestro ser. Estos textos a eso se refieren, a todo el ser completo. Si sale de mi corazón el pecado, también Dios está operando en mi corazón, y por eso yo lo debo de guardar. ¿Por qué? Porque si me descuido, ¿qué va a pasar? Voy a caer, voy a pecar, voy a hacer lo que no me conviene. Entonces, por eso Salomón nos advierte y nos dice: guarden su corazón. ¿Qué le pasó a él? ¿Y qué nos puede pasar a nosotros? Igual. Aquí está, si la parte más íntima del hombre es su corazón, su alma, si cuidamos todas estas cosas, nuestro corazón cambia todo lo demás. Cambia todo lo demás, en realidad cambia. Si guardamos nuestro corazón, vamos a ser preservados, guiados, como decíamos hace un momento, y el Espíritu Santo nos va a ir santificando constantemente. La Biblia dice en otros pasajes que se menciona enfáticamente voluntad, entendimiento y las emociones como objeto de santificación. En cuarto lugar vamos a hablar de esta obra. La característica de la obra del Espíritu Santo en la santificación es gradual. Lo decía hace un rato y aquí entramos ahora. ¿A qué nos referimos que esta obra del Espíritu Santo es gradual? ¿No es cierto que muchas personas que nos ven ya nos quieren ver con alas? A mí me dijeron una vez, cuando era yo católico, fui al santuario de Totonilco, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, cada cosa necia que hacía yo para salvarme a mí mismo. Llegué del santuario, me fui un domingo y regresé un domingo de Guanajuato a Neza y hablé con un amigo mío, si se puede decir amigo, y se me queda viendo así. Dije, caray, ¿qué me veo? ¿Qué? Dice, ¿ya viniste del santuario? Dice, ya vine. Dice, yo te veo igual. Digo, pues ¿cómo me querías ver? Dice, diferente, ¿cómo? Con alas, ¿verdad? Yo estaba irónicamente hablando con él, pero así pasa. Ahora vamos a aplicarlo a nuestro ámbito cristiano, verdadero. No es cierto que los demás quieren ver, no, sí está bien, pero es imposible, hermano.
En este servidor de ustedes ven cada defecto que yo no veo. O sea, sí es así, pero vean, eso es un proceso, no me estoy justificando, y esto es lo que va haciendo el Espíritu Santo en la santificación, es el proceso. El hombre nunca alcanza perfección instantánea, nunca lo vamos a alcanzar mientras estemos aquí en este mundo, nunca, pero estamos trabajando, procesando en este proceso. Solo si el hombre rebaja las normas de Dios, vean, a nuestra altura de su pecado, puede pensar enormemente que es perfecto, solamente así. Si yo me mido con ustedes, lo dije una vez en Tultepec, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hablábamos de otro tema, pero yo le dije, si yo me mido con Gustavo, pues yo le voy a ganar, yo soy más santo que tú. Pero yo no dije eso, no te midas con otro hermano, con otra hermana. ¿Y qué fue lo que dije yo? No, mídete con Cristo. Con Él mídete, con Él me debo de medir, con las normas de la palabra de Dios, con los mandamientos, con sus estatutos, con su palabra. Es así como nosotros debemos de medirnos. Y muchas veces pensamos que ya somos perfectos, que no, estamos todavía muy lejos de este proceso, pero estamos en el proceso, ¿no?, de santificación, ¿no? Podemos caer en el error que estoy mencionando aquí, que ya estamos bien, no necesito ya soy más santo que tú. La justicia comparativa de los judíos y los escribas, ¿qué hacían? Se creían mejores que todos los demás. Pobres hombres, estaban perdidos, y nosotros podemos caer en ese error de los fariseos, de ser legalistas, compararnos unos a otros. No, todavía no, la obra no está terminada, todavía no se acaba esto. Tenemos que esperar más. Decía Martin Lloyd Jones de un hombre que tenía una piedra aquí, la estaba esculpiendo, estaba usando el martillo y el cincel, le estaba dando duro, y dice, yo no nomás voy a usar el martillo y el cincel, voy a usar ácidos para hacer esta roca con la imagen que yo quiero. Ácidos, cepillo de dientes, no, cepillo de alambre para tallarle y sacarle forma a esta imagen. Y así hace Dios con nosotros, así va a ser con cada uno de nosotros Dios. ¿Para qué? Para llegar a ser conformados a Dios. Vamos a pasar por muchas aflicciones, este proceso duele, es doloroso, y Dios lo va a hacer tarde o temprano. Una enfermedad, te puede quitar un ser querido. O sea, Dios trata de muchas maneras en la santificación para hacernos conforme Él quiere, y así lo va a hacer. Vean, pero no se ha acabado hasta que se acaba la obra, ¿sí? Sí, vean. Y otro punto que voy a decir, vean, este proceso es escucha bien, a través de largas batallas, terminamos una y empieza otra, y todavía no terminamos una, empieza una o dos, y así es. Esto es así. Debemos de ser realistas con este proceso de santificación. Muchas veces en nuestras oraciones le decimos a Dios, gracias te doy porque ya amanecí, ayúdame a hacer tu voluntad. Y Dios dice, sí, ok, te voy a atender y te voy a tomar en cuenta. ¿Y cómo es que nos responde? Con una prueba cañona, prueba fuerte, ¿no? Y no nos gusta. Y no es cierto que le pediste eso, que hiciera, ¿no? Santifícame. Si quieres que te santifique, está bien, te voy a santificar. Pero muchas veces pensamos de este proceso a nuestra manera, a mi forma. No es a tu forma, es a la forma de Él, es a la manera de Él, es a lo que Él va a decir. Él sabe qué necesitamos cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, cómo este proceso lo va a llevar a cabo. Y ya lo dije, este proceso en muchas ocasiones es doloroso, y pudiera darte muchos ejemplos de esto, de creyentes actuales, de creyentes del pasado que fueron santificados de esta forma. No todos van a ser de esta manera santificados, no se asusten, no sabemos. Ahorita estamos aquí, no sé después cómo estemos, pero así es. Este proceso a veces es muy lento, otras veces es muy rápido. Otra lo estaba viendo con el pastor Moisés. Lo que no aprendió, dice, en 20 años, lo aprendí en 15 días. Y así es. Así es. De verdad así es. Él nos lo está diciendo ahora que, bueno, tú lo vistes, y los otros que lo vemos, estamos viendo un cambio
tremendo en él, ¿no? Y él nos lo ha dicho y así es. O sea, el Espíritu, esto funciona así. Primera de Juan 1:8, segunda de Pedro 3:18. Esto indica un proceso, repito, gradual, y otros versículos. Rápidamente, se nos está acabando el tiempo. En quinto lugar, este proceso queda completo y en un instante y en un abrir y cerrar de ojos, cuando vean en la muerte. En la muerte se acabó todo, hermanos. Cuando una persona muere, cuando ya nosotros morimos, ya Dios terminó el proceso de santificación en tu vida. Es en el cielo, dice Apocalipsis 21:27. Vean, es ya cuando estemos allá, no cuando estemos aquí. Es cuando estemos realmente allá en el cielo, cuando ya estás, ya la obra ya la terminó Dios. Y vean lo que dice Apocalipsis 21:27. ¿Qué dice aquí Apocalipsis? Vean, ¿qué dice Juan? Dice, y no entrará en ella, o sea, se refiere a la ciudad, a la santa ciudad, dice, ninguna cosa sucia, vean, o que hace abominación y mentira. ¿Y quiénes van a entrar? Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente quienes, los santificados, los que ya Dios terminó su obra en ellos aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, solamente son los únicos que van a entrar y van a llegar ahí, ni más ni menos. No va a entrar, que dice, ninguna cosa sucia, abominable, ni ningún mentiroso. Nadie va a entrar ahí, solamente los santificados, solamente los que fueron redimidos aquí por Cristo, solamente los que fueron nacidos de nuevo, solamente ellos y nadie más. Para poder triunfar, hermanos, sobre el pecado, vean, no es fácil, no es nada fácil. La presencia del Espíritu Santo y de Cristo, sin ellos no se puede conseguir esta victoria, ni siquiera parcial. No podemos, sin Cristo dijo, sin mí nada pueden hacer, lo vimos, ¿no? Y sin el Espíritu Santo tampoco. No existe otra forma. Algunos predicadores han dicho de algunos creyentes que toman un atajo, ¿no? Vamos a tomar un atajo para llegar más de volada, ¿no? Para llegar más rápido. No puedes tomar ningún atajo. Tienes que entrar por la puerta angosta y seguir por ese camino angosto y todo esto, ¿no? Así es, no hay otra forma de entrar. Las resoluciones firmes, las reformas, etcétera, no sirven de nada. Eso lo decíamos hace mucho tiempo aquí en Tultepec. Nada de eso sirve. Nada de eso sirve, ¿no? Decíamos, me están llegando mis ideas de aquellos entonces. ¿Se acuerdan cuando llega el año nuevo? Mucha gente dice, me voy a tomar resoluciones, ya no voy a drogarme, ya no voy a emborracharme, ya no voy a ser tan malo con mis padres, voy a obedecer, voy a amar a mi esposa, y así, de año nuevo. Pero ya no termina ni enero cuando vuelven a las mismas andadas. O sea, no sirve de nada de esto. Por lo que tú hagas, por lo que tú digas, nada, no puede hacer esto, no se puede hacer, ya lo vimos, si no es el Espíritu Santo, si no es con la ayuda del Espíritu Santo, no sirve de nada. Solamente el creyente verdadero puede tener resoluciones. Yo me puedo tomar resoluciones y decir, de aquí en adelante, cero esto, cero enojo, cero, ¿no? O sea, sí vuelvo a decirlo, no estoy diciendo que ya lo voy a acabar, ¿no? Pero tengo que proponer y decir, no me tengo que enojar, no tengo que hacer esto. Y si tú dudas y se me quedan medio raros, ¿qué dijo Jonathan Edwards, verdad? Tenía un texto ahí en su escritorio y que decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tenía más resoluciones, una tras otra y todas. Dice, me resuelva no esto, me resuelva esto, me resuelva esto otro. Solamente debemos imitar a este hermano de la fe, a él, y solamente tomando estas resoluciones, pero ojo, con la ayuda del Espíritu Santo puedo cambiar y puedo hacer lo que estoy tomando como de resolución, solamente. Que vean, solamente así nada más. ¿Cuál es esta fuente íntima de poder para poder mortificar el pecado? Vean, en Juan, aquí vemos esto, en Juan 7:38.
¿Cuál es este poder que nos puede ayudar a cada uno de los creyentes, que quede claro, ¿no? Que es solamente a los creyentes que somos los únicos que podemos acabar con el pecado, mortificarlo. La persona que no es creyente, repito, nunca lo va a hacer, nunca. Lo que tú necesitas es arrepentirte, lo que tú necesitas es que Dios te dé un nuevo corazón, que te dé la fe verdadera. Pero ya tienen Juan 7:38, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, que dice, ríos de agua viva correrán de su vientre. Vean, esto es lo que va a pasar en el proceso de santificación, y este es el poder, esta es la fuente, y allí está el secreto del poder, del triunfo y del camino al éxito. Vean, el Señor Jesucristo a mi lado, su Espíritu Santo cooperando conmigo. No hay otro éxito más que este. Este es el único, nada más. Ahora bien, debemos estar avisados en contra de un posible error. Y casi terminamos. Puede que diga alguien de nosotros, todo se lo debo de dejar, repito, al Espíritu Santo y a Cristo. ¿Es cierto ahora? Vean, ¿sí o no? No debemos hacer nada como lo veíamos nosotros, nada. Déjenselo todo ahora. Ya entendí, es el Espíritu Santo. Déjaselo al Espíritu Santo entonces, que Él haga todo. Quédense quietos, pasivos. Esa enseñanza, repito, no es bíblica y es muy peligrosa. Es cierto que sin Cristo y sin el Espíritu Santo no hay triunfo posible, es cierto, pero al mismo tiempo, vean, la Biblia nos dice y exige acción de mi parte. Lo vamos a ver. Vean, son las dos cosas aquí metidas de por medio. En la regeneración, lo vuelvo a repetir, el cristiano es totalmente pasivo. Ahí sí somos pasivos. Pero en la santificación y cuando nacemos somos ¿qué? Activos. Vean, allí ya es activo, pero allí es donde yo tengo que entrar en acción, y hay un aspecto adicional. El hombre es pasivo y activo a la vez. Pasivo me refiero con ¿cómo podemos entender cuando digo a qué me refiero con la idea de pasivo? Vean, pasivo me refiero a que no controlo al Espíritu Santo, no, y a Cristo no. ¿Por qué? Porque son soberanos. Yo no lo puedo controlar, es al revés. Él me controla a mí. Él me guía, ya lo vimos, Él me ayuda, Él me consuela, como dice el Consolado, muchas cosas. El hombre es pasivo en este aspecto de la santificación, que no podemos controlar, vean, a Cristo ni al Espíritu Santo, pero por otro lado el hombre es activo, no en la recepción del nuevo nacimiento, vean, sino en la realización de la nueva vida que hemos recibido espiritual. Ahí es cuando ya nacemos de nuevo, vean, empezamos. ¿Cómo es que lo hemos dicho, no? El ateo que aborrecía a Dios, ahora ama a Dios, ¿no? Y así lo podemos decir ejemplo tras ejemplo. ¿Qué pasó con este hombre ateo ahora? Acabo de ver algo ahí en el internet que un ateo se convirtió al cristianismo, ¿no? Y es el ejemplo, pero no supe quién fue. Pero es más de lo mismo, ¿no? Tú puedes darte cuenta, ¿cómo es que este ateo era ateo y ahora cree en Dios y da su testimonio? Así es, ¿no? Ahora, no es como un reloj. No somos como un reloj que le das cuerda y lo dejas, ya. Cristo te salvó, te perdonó, te justificó y todo, pues ay, arréglatelas, cristiano. Ahí te dejo, ahí te ves. Échale ganas y pues tú puedes hacerlo. No es así, vean. Esto no hace Dios. Esto no lo hace. Nos deja trabajando, no. El hombre posee, repito, no somos máquinas, no somos robots, tenemos mente, emociones y voluntad, y cuando el Espíritu Santo santifica y respeta estas facultades, las utiliza, vean, y las hace entrar en acción, de volada, entramos nosotros en acción. En consecuencia, la santificación es una obra tanto activa como pasiva, las dos cosas. Es todo de gracia como deber, gracia por el Espíritu Santo.
se comunica soberanamente con aquellos que reciben esta forma pasiva y de ver en cuanto a que una vez recibido el Espíritu Santo somos llamados, vean, a entrar en acción. Necesitamos predicar y enseñar más del llamamiento eficaz para que lo podamos entender, pero aquí también entre este tema, ¿no? Somos llamados por el Espíritu Santo. Ustedes ven ejemplo tras ejemplo, ¿no? De Lidia que vendía púrpura, ¿no? En Tiatira, ¿qué hizo Dios con ella? Estaba oyendo allí, estaban orando con las mujeres judías y todo esto. Llega Pablo, les habla y Dios dice, abrió su corazón y tú puedes ver todo lo que pasó con ella y con su familia. Es más de lo mismo lo que hace aquí el Espíritu Santo y nos procede a entrar en acción. Es cierto que no actuamos con nuestro propio poder, ya lo dije, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder actuar. Para decirlo de otra forma, hermanos, y casi terminamos. Vean, Dios no solamente nos justifica, sino también nos santifica, ¿sí? Y Dios actúa el 100% en nosotros y nosotros también ponemos la otra parte. Estamos completamente de acuerdo en todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros y nosotros actuamos por medio de Él. Esto es como es el proceso de santificación. La Biblia nos estimula, vean, constantemente a que nos amemos a unos a otros. La Biblia nos dice que luchemos, que estamos unidos en esta lucha ¿contra qué? Contra el pecado y contra el demonio, ¿no es cierto? Y nada más voy a dar esta lista de textos en este encabezado que traigo aquí. Vean, luchamos en contra de todas estas cosas, en contra del pecado, en contra del mundo, o sea, contra todos nuestros enemigos, ¿no? El pecado aquí traigo y el demonio. 1 Timoteo 6:12 es uno de ellos. Efesios 6:11 al 12, Romanos 12:1 al 2, 1 Corintios 9:25, y hay un aspecto muy activo, vean, aquí metido de por medio de este tema de la santificación. Y vean, me encanta este texto, prediqué hace muchos años en la iglesia sobre este versículo, es Filipenses 2:12-13. Y vean, quizás no hay otro pasaje que muestra, vean, la relación del aspecto activo con el pasivo en una forma más clara. No hay, yo no encuentro otro. Este es uno de mis favoritos. Vean, vamos a verlo, ustedes lo conocen, y ahorita lo vamos a busquen. Filipenses, por favor. Filipenses 2:12 y 13. ¿Ya lo tienen? Dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y qué dice? Vean, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? El 13, ¿qué dice? Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está, soberanía y responsabilidad humana, ¿no es cierto? Son las dos partes, no nomás es Él o soy yo. Esta es la condición bíblica, ese es el secreto del éxito, si se puede decir. Si actuamos sin el Espíritu, nos llenaremos de frustración. Y si lo dejamos solo a Él también, vamos a fracasar automáticamente. Pero entonces, ¿qué estamos viendo? Que son las dos partes, ¿no? Es una combinación de cosas. Es el Espíritu Santo con la acción. Entonces el triunfo será nuestro, porque yo dije al principio, vamos a ser más que vencedores por esto, por esta obra que Dios está haciendo en nosotros. El secreto de una vida santa se encuentra en esta combinación de cosas. Con ella el creyente podemos triunfar en realidad. Sí, tenemos que orar, sí, por una presencia más de la obra del Espíritu Santo en nosotros y de Cristo, para poder seguir siendo santificados. Lo decía con Cristian ayer, tenemos que andar ya de rodillas. ¿Para qué? Para que Dios haga la obra en cada uno de nosotros.
ahora más que nunca. El Espíritu Santo nos hace orar en fe, sí, para pedir de su presencia, ¿no? De Cristo. Es un axioma esto. Sé que es un axioma, en otras dije axioma y me dijeron que es axioma. Axioma prácticamente es una verdad bíblica. Este es un axioma, lo que estamos diciendo al respecto, que yo tengo que orar para ser lleno del Espíritu Santo, a eso me refiero. Y si le pedimos a Dios su presencia por la fe, vendrán nuestras vidas. Vean, vendrán nuestras vidas. Una de las cosas que debemos de pedir en tanto de lo que pedimos es que yo constante, ¿saben qué le estoy pidiendo? Gracia y llenura del Espíritu Santo. Y pido muchas, pero pido también, estamos leyendo un libro de la armadura de Dios de un puritano, William Gurnall, que nos pongamos todos como bien de la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Y eso, y mucho más, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que pedir. El Espíritu Santo nos hace que pidamos estas cosas. Lo mismo que la mano, vean, es el medio por el cual nos apropiamos el pan físico a nuestros cuerpos. Es una ilustración que traigo, ¿no? Mi mano agarra la comida y me la llevo hacia mi boca, ¿no? Lo mismo es aquí. Si yo le pido a Dios, Señor, dame de tu espíritu, me va a dar de su espíritu. ¿Para qué? Para muchas cosas, pero sobre todo para acabar con el pecado. La Biblia queda muy claro, ¿no? Que no vamos a destruir y acabar el pecado y a matarlo por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ese es el punto principal que Dios nos dice en Romanos. Pablo lo dice, ¿no? ¿Y qué dice? El que no tiene el Espíritu de Cristo y el tal no es hijo de Dios. Ahí habla de dos tipos de personas, los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. Bueno, ya me estoy como que desviando, pero vean, eso es así, ¿no? Ahora, están en Juan, vamos a Juan rápidamente, en Juan 7:38, por favor. Cristo dijo algo muy importante en relación a este tema que estamos viendo. Busquen en Juan 7:38 y 39. ¿Ya lo tienen? Dice, ya lo vimos pero otra vez lo repetimos: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo que del Espíritu, vean, esto significa esta agua que habían de recibir, vean, los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Un tema aquí metido de polémica, pero no nos vamos a meter aquí en este tema. Pero ¿qué significa este río de agua viva? Está hablando del Espíritu, está hablando del Espíritu. Así lo debemos de tener, ¿no? De esta manera. Esto dijo del Espíritu, vean que habían de recibir todos los que creen en Él. Todos los que creen en Él tienen el Espíritu Santo, a un grado mayor, a un grado menor, pero lo tienen, ¿sí? Ahora, Pablo pidió para los Efesios, vean rápidamente que en Efesios 3:17, vean Efesios 3:17, ¿qué es lo que pidió Pablo en sus oraciones por los creyentes de Éfeso? Vean lo que pidió Pablo en Efesios 3:17, que dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la largura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vean qué pedía Pablo por los Gálatas en sus oraciones. Esto es lo que tenemos que pedir para poder crecer en este proceso de santificación. Les dijo esto, les dijo más de lo mismo en Gálatas 2:20. Y así pues, la fe es la llave. Vean, ¿para qué? Para que Cristo y el Espíritu Santo moren plenamente en nosotros. Tenemos que ir a Dios con fe y pedir estas cosas, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Que si no pedimos, pues no tenemos, y si pedimos, pedimos mal. O muchos la verdad dudan, ¿me lo dará o no me lo dará? O no.
Y a veces saben qué me ha pasado en estas peticiones, que le pido esto y luego viene el diablo y me dice, no le estés molestando, siempre le pides lo mismo, o siempre le estás diciendo, ya lo vas a aburrir. Pero vean, no debemos hacerle caso a él, a la carne, al mundo, porque si viene y te va a atacar. No, tenemos que pedirle esto a Dios. ¿Para qué? Te digo, para crecer en este proceso de santificación. Y en consecuencia recibiremos que el poder, vean, sobre el pecado. En consecuencia vamos a recibir esto. Pero si no le pedimos, si no hacemos nada, el pecado nos va a acabar, hermanos. Debemos orar con fe. ¿Para qué? Para que el Espíritu more. Ya están orando, sí, pero cada vez más en nuestra vida, que vayamos siendo llenados. Como dice el pastor, pinten el pizarrón un vaso y ponen, muchos están aquí, otros están un poco más arriba, pero el punto es de que estemos hasta, si se puede decir, rebosando, de que se desborde, Este es el punto de la palabra de Dios. Así debemos de estar. Dice, ¿qué les dice Pablo? Ser que llenos, no a la mitad, no 3/4 partes, es lleno. Otros tienen diferentes niveles, Estaría interesante preguntarles a qué nivel estamos, ¿verdad? De llenura del Espíritu Santo. Ahora, debemos recordar otra cosa, que la oración no es simplemente una expresión piadosa de agradecimiento a Dios. Vean, no solamente debemos dar gracias a Dios, sino debemos de pedirle a Dios que nos ayude a acabar con el pecado, que nos dé este poder para poder acabar con cada tipo de pecado. Vean, se requiere orar, sí, no solamente correctamente, es necesario, vean, orar perseverando, orando por destruir al pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Para empezar, hacemos muchísimas cosas, pero ese es un punto número 1 que tenemos que cuidar, como decía Salomón, nuestro corazón. Esto es exactamente, Y debemos crecer en este conocimiento, en esto de fruto del Espíritu Santo, y vean, y debemos creer que Él nos va a responder, y esto es a través de la fe. La fe se compone de confianza, tanto de conocimiento, las dos cosas. Esto significa a su vez que vean que tenemos que triunfar cada vez más en contra del pecado. Lo vamos a poder hacer, como estamos diciéndolo, pero muchas veces dudamos, nos estancamos, estamos ahí pensando y todas estas cosas y más, pero vean, no es así. Podemos vencer en contra del pecado. Y termino diciendo esto. En segundo lugar, vean, debemos meditar mucho sobre la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a otro aspecto de poder acabar con el pecado en nuestras vidas constantemente, no proveyendo para la carne y para el pecado? Hay dos cosas aquí metidas. Una cosa que nos va a ayudar mucho lo veíamos en uno de los estudios con ustedes, contigo y con Luis, el domingo, es meditar en la palabra de Dios. Constantemente meditando en la palabra de Dios y orar, orando y meditando. Hay muchas cosas aquí, pero tan solo menciono estas dos. Si quieres triunfar, si queremos acabar con el pecado, y les pregunto, ¿cómo vamos a poder ser santos? ¿Cómo vamos a poder ser santos nosotros? ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. No actúa aparte de la palabra de Dios. Vean, el Espíritu Santo no actúa aparte de la palabra de Dios, actúa por medio de la palabra. Les pregunto, ¿cómo podremos hacer su voluntad si descuidamos los medios de gracia? ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la lectura de la Biblia, el venir a asistir aquí a escuchar la palabra de Dios. Si descuidamos estos medios, no vamos a obtener éxito en el pecado, y leemos pocas veces la palabra de Dios que nos muestra la santidad, no podemos hacerlo. Vean, en la Biblia vemos el ejemplo de santidad del Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo a seguir. Si hemos de conformarnos a la imagen de Él, entonces ¿qué debemos hacer? Debemos conocer íntimamente lo que la Escritura nos dice de Él, de Cristo, y seguiremos y podemos guardar sus mandamientos de Dios. Entonces hay que leerlos, no podemos esperar perezosamente que el Espíritu Santo nos revele de forma milagrosa lo que ya está
aquí. No, si yo no voy a la Biblia, si yo no la estudio, si no vengo a la iglesia, si no la tomo por mí mismo, no va a hacer nada, vean. No nos va a alimentar de esa palabra. El Espíritu Santo actúa, vean, dentro de nosotros, haciéndonos que crecer en santidad. Jesús enseñó en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. El apóstol Pablo lo confirma en 1 de Pedro 2:2. La meditación, vuelvo a decirlo, personal y esmerada de la palabra de Dios nos permitirá triunfar, vean, contra del pecado. Es la única manera. Y finalmente el cristiano que busca una vida más santa será fiel en venir al culto público aquí. ¿No? Vean, ¿por qué digo esto? Vean, por esta razón. Vean, lo vuelvo a decir. Si tú quieres avanzar en tu vida espiritual, tú tienes que estar aquí. No soy legalista, No, vean, no. Tenemos que estar en el culto público oyendo la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, vean, le hablará a usted, le convencerá del pecado y le guiará a la santidad. Es aquí. Claro, es en tu casa, sí. Él sí, pero aquí. Imagínate los que descuidan el culto. Si tenía algo que decirte a ti, ya no te lo dijo porque no viniste. Pero es aquí, vean, una parte es aquí. Es esto, por eso no debemos descuidar las reuniones. No, es la administración de la santa palabra de Dios. En la Santa Cena ves también reforzada tu fe cuando estamos participando, un ejemplo, ¿no? Hablando de este tema, cuando estamos participando en la Santa Cena, hace lo mismo Dios, refuerza tu fe. Por ejemplo, si el pastor predica este tema y los creyentes están debatiendo con algunos pecados, no vienen a la iglesia, han perdido, escucha bien, la predicación oficial de la palabra de Dios acerca del problema del pecado, y en consecuencia no creerán como deben de creer, y va a pasar algo. No vas a crecer en este proceso, no vas a crecer. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Hace años predicaba yo allá adelante de Toluca, hace muchos años. Ustedes conocen a Pablo, no estoy hablando en contra de él, nada, pero estábamos predicando y estaba todo en el culto durmiendo. Después me preguntaba, oye, ¿a qué se refirió el tema o qué significa esto? Y le dije, me molesté en realidad, dije, estabas dormido, amigo, de verdad. Me pasó en Oaxaca lo mismo. Están escuchando la prédica y están dormidos. Después te dicen, oye, ¿de qué trató el tema? ¿O qué significa? Digo, pues vienes a dormirte con la pena. No debemos de ser así. No vamos a crecer, no vamos a entender, no vamos a nada. Vean, el Espíritu Santo actúa por medio de la exposición, repito, de la predicación de la palabra, exposición de la iglesia oficial. Y el cristiano que debe ser santo, vean, se da diligente en asistir a este lugar. Tú quieres crecer en santidad, tienes que venir aquí. Queremos en verdad crecer, queremos madurar, queremos ser como los héroes de la fe. Muchos me dicen, no, yo quiero ser como tal creyente, yo me gustaría ser como él, pero si no vienen, no estudiamos, no nos nunca vamos a llegar a ese nivel, nunca. Vean, y es por estos medios, vean, que nos dirige la Biblia hacia el triunfo sobre cualquier tipo de pecado, cualquiera, hermano. A veces te digo, no podemos con ellos, pero sí podemos. Al final de cuentas, sí. La santificación se consigue, vean, por medio de acción constante y decidida del creyente. Yo ya me decido. De aquí en adelante ya estuvo. El creyente se debe a la gracia de Dios y esforzarse, vean, a esforzarnos, hermanos, para alcanzar la perfección. No estoy hablando del perfeccionismo aquí, pero esa es la meta, ¿no? Pablo dice, no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco, ¿no? Se esforzaba en este tema, se esforzaba en ser más santo, más creyente, ¿no? Más a conocer a Cristo, más de Dios, todo esto, ¿sí? Y termino diciendo, sin estos elementos, la acción de Dios y la acción del hombre, el resultado
no habrá nada sin estos elementos. Y por otro lado, con estos elementos que estamos viendo en la obra del Espíritu Santo a nuestro favor, podemos tener el triunfo y acabar con el pecado. Vamos a orar.